Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera cápsula sobre lo que se viene en álgebra lineal y lo que vamos a ver en la prueba de álgebra y geometría. Hoy día por fin vamos a tocar la definición de espacios vectoriales, pero antes recordemos las dos cápsulas anteriores. La primera sobre las motivaciones de todo esto. Vimos que los pares ordenados y las flechas tienen las mismas propiedades cuando yo construyo una forma de sumarlas y ponderarlas por un escalar. Y el gran objetivo de los espacios vectoriales es generalizar estas propiedades conocidas a otros conjuntos. Pero para eso, cuando trabajemos prácticamente en otros conjuntos, necesitamos tener una definición súper clara de sumar y ponderar por escalar. No es lo mismo sumar pares ordenados que sumar flechas. Son mecanismos distintos. Uno es la suma de números reales, términos a términos, y la otra es dibujar flechas de cierta forma. Luego vamos a ver con otros conjuntos, por ejemplo las matrices, que se definen sumas distintas, porque como vimos en la cápsula número 2, las operaciones son funciones, y si yo cambio los conjuntos o cambio la regla de asignación, entonces son operaciones distintas, porque lo que define a la igualdad de funciones es que tengan igual dominio, igual codominio e igual regla de asignación. Por lo tanto, siguiendo esta línea, lo que vamos a necesitar es que para nombrar un espacio vectorial se deben cumplir ciertas propiedades, conociendo cómo se suman y cómo se ponderan. Vamos a revisar entonces cuáles son las propiedades más esenciales de un vector, y que son las que van a definir lo que es un espacio vectorial. Nosotros vamos a trabajar con 8 propiedades que ya conocemos, y esas son las de la definición. La primera es la conmutatividad para sumar vectores. O sea, que no importa el orden en el que yo sumo dos vectores. Por lo tanto, la regla de asignación que yo construya para sumar me debe respetar esta primera propiedad. Pero también debe respetar una segunda, que es la asociatividad para la suma. O sea, que yo puedo agrupar estos vectores de forma conveniente y el resultado debe ser el mismo, sin importar cuáles sumes primero y cuáles sumes después. Otras dos propiedades tienen que ver con que en el conjunto de vectores existan elementos súper especiales, que ante la suma se comportan de forma especial. La tercera propiedad entonces es que debe existir un vector que sea neutro para la suma. Le vamos a llamar E con flecha arriba porque es un vector. Como es neutro entonces, si yo lo sumo, no genera ningún cambio. E más V es V. Luego, la otra propiedad es que un valor, un vector, siempre debe tener un inverso. O sea, siempre debe haber un valor de tal forma que si yo sumo estos dos, me entreguen el neutro. Vamos a decir, por ejemplo, que el vector U, su inverso lo vamos a llamar U'. Entonces, U más U', U más su inverso, me tienen que entregar el neutro. Estas son las 4 propiedades, las primeras 4, y uno hace un break aquí para clasificarlas, porque estas son las propiedades que están más relacionadas con la suma. Las dos son con cómo se comporta la función, y las últimas, las 3 y 4, son las que tienen que ver con elementos específicos que hay en el conjunto de vectores. Luego otras propiedades, que va a ser las 5, 6, 7 y 8, tienen que ver con el producto por escalar. La primera es que el producto por escalar se puede tomar de la siguiente forma. Yo puedo tomar A por B, dos escalares, multiplicarlos de la forma que estos escalares se multipliquen entre sí, dependiendo de las reglas que existen, pueden ser números reales, y 2 por 3 es igual a 6, y el resultado, ponderarlo por un vector. Como también puedo en realidad hacer esto por separado. Y trabajar de esta forma.
Si se fijan, es un juego de paréntesis igual que la propiedad 2. De hecho, esta propiedad se llama igual, asociatividad. Solo que la propiedad 2 es asociatividad para la suma y la propiedad 5 es asociatividad para el producto por escalar. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, decir que 6 por v es lo mismo que 2 por 3v. Bueno, la sexta propiedad es que existe un escalar que es neutro. O sea, vamos a llamarlo e, sin flecha porque es un escalar, pero que si yo multiplico e por un vector, obtengo el mismo vector. Esto es la existencia del escalar neutro. Se llama existencia del neutro para el producto escalar. La séptima propiedad que vemos es que si yo tengo la suma de escalares por un vector, es lo mismo que yo multiplique este vector por cada escalar y sume los resultados. Esto quiere decir que el producto por escalar se distribuye sobre la suma. Esto es porque la v se fue con cada escalar, se distribuye. La octava propiedad es análoga, también es una propiedad distributiva, pero tiene que ver con que el producto por escalar con la suma de vectores. O sea, que A por dos vectores sumados es lo mismo que sumar A por cada uno por separado. O sea, que A más B, todo eso por V, es lo mismo que AV más BV, o que A por V más U es lo mismo que A por B más A por U. Vamos a recapitular los nombres de las propiedades. La propiedad 1 es la conmutatividad para la suma. La propiedad 2 es la asociatividad para la suma. La propiedad 3 es la existencia de neutro. La propiedad 4 es la existencia de inverso. Todo vector tiene que tener un inverso. La propiedad 5 es la asociatividad para el producto por escalar. La propiedad 6, la existencia de un escalar que es neutro. La propiedad 7 es que el producto por escalar se distribuye sobre la suma de escalares. Y que el producto se distribuye del escalar sobre la suma de vectores. Estas 8 propiedades nosotros ya las conocemos y las hemos demostrado para los pares ordenados y para las flechas. Lo que nosotros diremos ahora es que cualquier conjunto, no importa si son pares ordenados o son flechas o son perros o son gatos, si yo logro construir una suma y construir un producto por escalar que se comporten de esta forma, entonces van a tener el derecho de llamarse espacio vectorial. Por lo tanto, la definición de espacio vectorial es la siguiente. Se dice que V es espacio vectorial sobre K si y solo si se cumplen, ahí va por punto suspensivo, se cumplen estas 8 propiedades de aquí arribita. Por lo tanto, aquí ya nos vamos a acordar de la cápsula número 2. No basta tener solo el conjunto de vectores. Necesitamos tener definido una suma y un producto por escalar. Una operación interna y una operación externa. Escribir esta definición más bonita y formal sería algo por el estilo. Sea V distinto del conjunto vacío. K, un conjunto distinto del vacío. Una suma, la operación que vamos a llamar suma, que toma dos vectores y los asocia con otro. Y la operación producto, que toma un valor de K, un valor de V, y los asocia con otro valor de V. Luego,
Se dice que V es espacio vectorial sobre K si solo si se cumplen las siguientes propiedades, y enumeramos las 8 propiedades que acabamos de ver. En la siguiente cápsula vamos a hacer el ejercicio donde vamos a demostrar, vamos a definir una suma y un producto. Vamos a dejar claros quién es mi espacio vectorial, quién es mi conjunto de escalares, cómo se hace la suma, cómo se hace el producto, y vamos a demostrar un par de estas propiedades. La idea no es hacer algo muy difícil, es simplemente ilustrar la definición. Así que nos vemos en la cápsula número 4. Y sopesen, mediten la definición, pero la idea de fondo es, si un conjunto tiene una suma y tiene un producto, y me cumple estos 8 requisitos, entonces tiene derecho a llamarse espacio vectorial, y sus elementos tienen derecho a llamarse vector. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que estén súper.